Mirá a dónde te traje. Club de París. Club de París. Hola. Hola. ¿Qué es esto? Erotic Art. Erotic Art. Sí. Primavera erótica. ¿Qué tema sobre el que Nada. sabemos poco, Pocón, no? Pocón. Bueno, por eso mismo hoy vamos a conversar sobre letras ardientes. Vamos. ¿Cierto? Estamos en un jardín. Un jardín de penes de muchos colores. Porque es una primavera erótica. Así se llama la muestra. Exactamente. Y el eslogan es que las flores hablen por sí solas. Y Mirá, hablan por sí solas. hablan totalmente. Este es el más lindo porque tiene como lucecitas y me gusta la combinación del verde con el rosado. Todos tienen luces. Sí, pero tiene luces como brillitos adentro. Las florcitas alrededor, sí, bien. Como más directo. Bueno, tengo, hablando del tema de erotismo en la literatura, no ya en el arte, te quiero leer un pequeño poema de Idea Vidariño. Tiene varios que hacen alusión al tema, pero te voy a leer este que es el más corto. Se llama 6. Entonces todo se vino, y cuando vino y me quedé inmóvil, tú te quedaste inmóvil, lo dejaste saltar quejándote 6 veces. 6. Y no sabés qué hermoso. Es divina. Una crack. Sí, es divina, dice, es linda, es todo. Sí, es todo. La amamos. Sí. Y qué jugada que fue siempre, ¿no? Sí, siempre, la verdad que sí. ¿Sabés bien que fui a hablar con Ercole Lizardi, que es un escritor exclusivamente de literatura erótica, que tiene tiene su propia editorial que se llama Los Libros del Inquisidor? Y estuvimos conversando un poco sobre lo que es erotismo y pornografía, la diferencia. Y bueno, yo leí un poco antes y leí uno de sus libros que tiene un personaje que es un fauno, que te va a encantar. Bien. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la literatura erótica? ¿Qué fue lo primero que te acordás que hayas leído? La literatura erótica no lo recuerdo. En realidad mi acercamiento a la literatura fue a través de la literatura policial, como tanta gente de mi generación, y en particular a un tipo de policial en el cual el erotismo estaba vigente y lo percibí, entendí la onda. El primer libro erótico, el libro que hoy con la perspectiva de los años me doy cuenta que es esencialmente literatura erótica, fue Agostino, el libro de Moravia. ¿Te acuerdas de Alberto Moravia? Sí, Alberto Moravia sí, pero no el libro. El libro, bueno, es la historia del despertar sexual de un chico con la referencia de su madre. ¿Y por qué decidiste ir por ese camino en tu literatura? Es decir, a la hora de escribir. Por rebeldía. Básicamente por rebeldía. En los años 60, cuando yo era un muchacho, la mayor parte de los productos culturales que tenían algo que ver con, o que implicaban alguna forma de erotismo, jugaban a la elipsis. Entonces todo sucedía de determinada manera hasta que corte. Y eso era sumamente frustrante y sumamente irritante. ¿Por qué en el momento en el cual las personas van a tener un intercambio profundo en el nivel erótico, en el nivel de la piel y en el nivel espiritual que implica la erótica, por qué desaparece toma de pajaritos, árboles? La verdad es que me parecía irritante y sentí desde entonces un deseo de rebelarme contra eso, de hacerlo al revés, de hacer explícito. No tanto explícito, de hacer lo que Godard decía que él hizo en Pierrot Le Fou, que era agarrar una novela policial y filmar no las escenas fuertes del policial, sino lo que pasa entre las escenas fuertes. Yo pensé lo mismo, vamos a... si escribiera,
porque no pensaba en esa época en escribir. Si escribiera o si hiciera películas, haría lo contrario de esto que me irrita tanto. ¿Qué pasa a nivel de las editoriales? Tú fundaste una editorial. Bueno, no exactamente, pero sí he participado en algo que en realidad es decisiones de utilizar el dinero de personas que están dispuestas a financiar la cultura sin fines de lucro. ¿Los libros del Inquisidor entrarían en...? Está organizada de esa manera. Está organizada de esa manera. Sí. Y ahí Hay personas que les interesa la cultura y que no les interesa figurar y que no les interesa el retorno del dinero, sino que están dispuestos a invertirlo si es necesario a pérdida. Pero eso existe en todas las artes, ¿no? Sí. No solamente eventualmente en la creación de una editorial, existe en todas las artes. ¿Cuál es la diferencia entre erotismo, pornografía, sexualidad? Porque estábamos con esa discusión con Virginia. Todos sabemos qué es la pornografía. La pornografía es un sistema de representaciones que puede ser con palabras o puede ser con imágenes, cuya finalidad es exclusivamente mostrar la sexualidad, mostrar el acto sexual en todas sus formas y variedades y detalles, porque eso es lo que hace, no tiene otra cosa que hacer, no quiere hacer otra cosa. Y además el consumidor de pornografía nato, el que le gusta la pornografía, que está dispuesto a pagar, si viene mezclada con algo más, no le gusta. Quiere pornografía, el tipo quiere pornografía, todos sabemos que es la pornografía. En cambio, lo que llamaríamos arte erótico o literatura erótica, dado el caso, yo lo defino de esta manera. Lo defino como un género, es un género específico, cuyo interés central está en la cuestión del erotismo y de la sexualidad y del deseo, pero viéndolo en todas sus dimensiones. En todas sus dimensiones. Y si es arte o no es arte, ese es otro problema, ¿no? Pero lo que importa al hacer una definición de un género es que sea lo más abarcativo posible. Claro. Por eso que yo te lo defino de la manera más amplia posible. Una última pregunta. ¿Dónde encuentro un fauno? En el fondo de tu corazón. Bueno, muchísimas gracias. A la orden, querida. ¿Sabés que Ercole, después que terminamos la entrevista, me dice, no me preguntaste nada sobre los uruguayos y la sexualidad y el erotismo? Es verdad. Y yo le dije, sí, tenés razón, en realidad lo tenía pensado, pero después nos fuimos por otros temas. Y me dice, bueno, somos muy pacatos, los uruguayos somos muy pacatos. Él dice que él publica muchísimo más en Argentina que acá. Me dijo, como que, bueno, que acá era muy difícil vender literatura erótica. ¿Cuándo habrá surgido la pacatería, no? No tengo ni idea, pero sí he leído que los griegos y los romanos, por ejemplo, tenían una sexualidad muchísimo más abierta y libre que lo que tenemos hoy nosotros. Bueno, hablando de sexualidad abierta, está el libro Amores Prohibidos de Graciela Mántaras, que ahí está todo. Libro póstumo, además, ¿no? Sí, sí. Fuimos a hablar con Alicia Torres, que fue de las primeras que leyó el manuscrito cuando todavía no estaba publicado. Vamos a hablar con ella. Dale. Alicia Torres nació en Montevideo en 1952. Es periodista cultural, ensayista, crítica literaria y docente. Es egresada en literatura del Instituto de Profesores Artigas y magíster en Ciencias Humanas por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. Ha colaborado en varios medios de prensa, radio y televisión. Desde 1992
Escribe en el semanario Brecha y tiene una columna literaria en Radio del Sol. Bueno, Amores Prohibidos de Graciela Mántaras, lo leí hace muy poco, pero sé que vos me contarás un poco la historia, pero se publicó después de que ella ya hubiese fallecido, después de que falleció. Sí. Y vos lo leíste antes de eso, vos tuviste como un encuentro con ese texto antes. ¿Te escandalizaste? Graciela Mántaras murió en 2008. Sí. Y el libro se publicó el año pasado. Lo publicó su hijo, Gonzalo Yeravide, que decidió publicar ese libro. Cuando Graciela escribió esa novela erótica, súper erótica, de un erotismo que yo creo que es el erotismo más radical de lo que se publicó en este país en cualquier época, era inspectora nacional de literatura. Ya había estado destituida por la dictadura, durante la dictadura. Y ella se lo mostró a algunos amigos y a algunas amigas. Los amigos, hombres en general, le dijeron no lo publiques. Yo creo que un poco porque se asustaron, porque realmente era una voz femenina que hablaba con todas las letras, que mostraba todo lo no mostrable, que utilizaba palabras para todo lo innombrable que tiene que ver con el sexo y con lo que se hace dentro de la habitación a escondidas. Y las mujeres le dijimos que nos parecía bárbara, que decidiera ella, que decidieran las editoriales, porque no sabíamos cuál podía ser la reacción que pudiera tener. El problema también era que podían echarla de su trabajo de secundaria. Creo que fue acertado, porque creo que no estaba preparado. Capaz que eso no está bien decirlo. Creo que el público no estaba preparado para leer una novela donde una voz de mujer fuera tan desembosadamente sensual y erótica. Aunque había una tradición en nuestro país, si vamos a Delmira Agustini, ya había unos versos y unos poemas de una fuerza erótica grande, pero estaba dicho todo simbólicamente. No, Delmira utilizó símbolos modernistas, que era lo que había en esa época. Ella utiliza un lenguaje descarnado. Claro, ese lenguaje descarnado que tiene como para salvarse, aunque por momentos, páginas y páginas y páginas de actos sexuales variados y de todas las diferentes formas de encarar el acto sexual. Que hay un lenguaje muy cuidado. A eso quería ir. Claro. El tema está bien los lenguajes, las partes de los encuentros sexuales, pero también hay un juego que yo siento que ella jugó mucho con el lenguaje, inventa palabras, hay enumeraciones larguísimas, frases larguísimas que no molestan. A mí me gustan las frases cortas, sí, pero que le dan una musicalidad al texto. Yo creo que eso es como que acompaña, es como si estuvieras en un continuo acto sexual, más allá de que estuvieras describiendo eso o no. ¿A vos te pasó eso? Sí. Porque además, ¿sabes? Una de las tantas cosas que ella hace en esa novela, que es una novela total, al estilo de las novelas del boom latinoamericano, que cabía el mundo entero en esa novela, porque no es solamente una novela erótica, es una saga familiar, es una novela donde hasta los dioses del Olimpo tienen participación. Sí. Afrodita es la diosa que propicia los amores de Eduarda y Edward, porque quien elige a Afrodita, a la escriba uruguayita, porque hay algo de autoficción, también hay de todo, para que escriba la historia de esos amores. Pero entonces lo que hace Graciela Mántaras, que vivió la vida enseñando literatura, estudiando literatura, escribió libros de teoría y ensayos, es utilizar todo el background que tenía de poesía, por ejemplo, los personajes están hablando y un personaje dice un verso que puede ser de Pablo Neruda, que puede ser de Amanda Berenguer, que puede ser de Verlaine, de cualquier autor de cualquier parte del mundo. A veces entrecomillado, que entonces el lector dice, esto no le pertenece. A veces dice, como dijo, no sé, Rubén Darío, y pone un verso de Rubén Darío. A veces no hay nada que lo diga. Pero entonces, claro, la cadencia de los versos de tantos poetas, en los discursos de los personajes, que dicen lo que quieren decir, pero además hablan con la voz de otros poetas, eso hace que tenga como unas resonancias del lenguaje y de la literatura y del erotismo visto por muchos autores y autoras, que le da más contundencia y más espesor al libro. Otra cosa que me llamó mucho la atención es esa cosa como muy fuerte de activismo de los derechos de la mujer en la cama. Era una relación
donde el hombre y la mujer exigían y daban como muy proporcionalmente. Hay solo una cosa, que ella adopta el nombre de él, ¿no? Sí. Pero vos sabés que eso es muy gracioso. Cuando ellos se conocen, y digamos cómo se conocen, porque es increíble, Edward es un escocés. No olvidemos que también acá hay una inspiración basada en la historia real de la familia de Graciela Mántaras. Sí. Por parte materna, la ascendencia era escocesa, los McLaren. Y este Edward McLaren llega a Montevideo por asuntos comerciales y tiene mucha plata, libras esterlinas. Llega a Montevideo a mediados del siglo XIX. Ella es una adolescente virgen y protegida por un hogar súper católico, súper conservador, de alta alcurnia de nuestra sociedad pacata de mediados del XIX, y se conocen en una gala del Teatro Solís, están en el foyer, él esperando a alguien, ella ahí. Ese encuentro es increíble. Es increíble. Se miran y él, que era un hombre, un don Juan además, mira a la adolescente bella y bien vestida y todo lo demás. A vos misma. Sin mediar palabra cruza el foyer del Solís, la toma del brazo, la mete atrás de la ropería y tienen un acto sexual de una violencia inusitada que ella acepta encantada. Feliz. Que ella acepta encantada, una niña que no salía a la calle sola. Nunca había salido con familia o con el ama que la protege, la servidumbre. Y entonces cuando termina el acto sexual intercambian las tarjetas con los nombres. Maravilloso. Saben quién es el uno y quién es el otro. Y él le dice, mañana, las primeras palabras, mañana voy a tu casa a pedir tu mano. ¡Tan! ¡Parán! Y los padres de ella quieren morir, porque además un protestante, anglicano, extranjero, también que era con mucha plata y eso venía siempre bien. Tienen que aceptar, no los quieren casar en la catedral, porque por todas esas cosas que dije del hombre y porque no hubo un noviazgo largo y un compromiso, como los mandatos culturales y sociales de ese momento exigían. La cuestión es que se casan y viven 20 años una historia de amor, porque hay amor, no solamente sexo, de mucho amor, tienen hijos, y adornan todas sus relaciones sexuales, sus vínculos sexuales y su voluptuosidad de cuestiones que hacen al texto más encantador, y hay rituales que ellos siguen, hay muchos cuadros, pinturas que traen de sus viajes a Europa de mujeres desnudas, hay muchos espejos, hay sábanas y colchas y almohadones de telas de las más suaves, de las sedas y de los terciopelos. Hay toda una cosa sensorial que no es solo el sexo, la sensualidad está en todos lados, y ellos viven ese erotismo hasta que va a terminar. No decimos nada. Me encantó charlar contigo. Igualmente, muchas gracias. Virginia, gracias a vos. Alicia Torres no tiene desperdicio. Le tenemos que pedir que escriba, ella escribe. Sí, pedir que escriba un libro sobre las intimidades de la intelectualidad uruguaya. Me encanta. Eso sería genial. Sí, la verdad bueno, que sí. Dejamos atrás el jardín de los penes. Pero nos vinimos a otra galería con otros horizontes eróticos. Perfecto. ¿Te Antes gusta? de entrar, me encanta. Sí. ¿Vos sabés lo que es el posporno? Ni idea. En el próximo bloque lo vamos a averiguar. Viste, Vir, que esta galería es más grande y además es más ecléctica. Es decir, tenemos otro tipo de arte, no solamente arte erótico, sino que además hay otro tipo de cosas. Me encantan los colores. Sí, hay de todos de colores. todo, muy vibrante. Mira acá. Ay, mira estos caballitos. Podrían ser juguetes de cuando éramos chicas. Los Little Ponies, que yo ya era grande con los Little Ponies. Sí, no me vengas con que vos jugaste con los Little Ponies porque no. Bueno, no. Bueno, yo soy más chica que vos, capaz que sí. Un poquito más chica. Bueno, estos son Little Ponies brillantes. Exacto.
todo de coloridos. Decime, cuando vos eras chica, Sí. ¿cómo fue la charla? ¡Pah! Y nada que ver ahora, ¿no? Era... No, yo no sé si hubo la charla. Eran cosas que te contaban tus amigos o que escuchabas y que tampoco podías creer mucho. Yo no tuve nunca, creo, la charla. Yo tengo la sensación de que hubo alguna charla. Hubo sí un libro que yo sentí que mamá hizo así como que... Me lo dejó... Ahí va, aprendé. Me lo dejó ahí como circulando. Y yo tenía una fantasía de cómo era el acto sexual, que yo me imaginaba a mi papá flotando, muy García Márquez, flotando ¿Sobre tu mamá? sobre mi madre. No había contacto. Ah, muy bien. Era todo- Eso me parece muy sano. Muy sano, ¿no? Exacto. Yo creo que más bien había miedo alrededor de eso. ¡Ojo! Con todo lo que puede pasar. ¡Ojo! Entonces me iba así. Pero otras épocas. ¿Te acordás, Vir, que a vos te llamaron la atención estos caballitos hermosos? Sí, divinos. Bueno, el autor de estos hermosos caballitos es el autor del hermoso jardín que estuvimos recorriendo hoy más temprano. Mira. Para que veas cómo puede evolucionar, ¿no? Sí, El- ir cambiando, ir es cambiando, ecléctico, exacto. diferentes Ahí va. encares. Exacto. O sea que ¿Sabés que el tema de los niños y la sexualidad y cómo explicarlo, hay como una necesidad de los padres sí. de saber? Sí, y de encontrar información Sí, veraz, sí. calificada. Sí, y que acompase los Los tiempos tiempos de de ahora. hoy, claro. Sí. Vamos a hablar con una librera que la tiene Dale, clara. Me encanta. Vera Navrátil nació en Montevideo en 1989. Es actriz egresada de la EMAD. Desde su espacio Ludosóficos, Vera promueve la lectura y el pensamiento crítico entre los niños, jóvenes y sus familias, con talleres y una cuidadosa selección de libros infantiles y juveniles. A veces me llaman madres y padres y me dicen, Vera, mira, necesito un libro que hable sobre sexualidad. Mi hija tiene 9 años, mi hijo tiene 8 y necesito información. Y además no quiero hablar mucho conmigo, entonces, ¿qué me podés ofrecer? No es pavada, porque creo que tiene que haber un filtro fino que elija libros que tengan buena información, pero a su vez que no se alejen tanto de su lector, que es niños, niñas y preadolescentes. Y en este caso les voy a recomendar 2 libros que me parecen una joya de este tema, que es Cuéntamelo todo y Cuéntame más cosas. Son libros, ¿por qué son tan particulares? Porque estos libros están hechos de preguntas elaboradas por niños, de curiosidades y de preguntas exploratorias de niños y adolescentes. Entonces, las respuestas son posibles respuestas, pero sobre todo es un libro que permite el diálogo, el intercambio, que pone un poco de humor sobre la mesa y sobre todo preguntas auténticamente hechas por niños. Les voy a compartir algunas de ellas, como ¿cómo tienen sexo los que van en silla de ruedas? ¿Puede romperse el pene? ¿Puede tener hijos una abuela? ¿Se tienen hijos cada vez que se tiene sexo? ¿Cuántos espermatozoides produce un hombre? Los recomiendo. Segunda recomendación, El rojo es bello. También es un libro que va a explorar sobre el mundo de la menstruación y no solo es para niñas. Es para niñas, niños, adultos y todas personas que estemos vinculadas con la sexualidad y con el vínculo corporal. Este libro está escrito por Lucía Sámolo y lo que hace ella es componer este libro en un ritmo de novela gráfica. Vamos a encontrar casi un diario donde ella va a plasmar preguntas, respuestas que tienen que ver con derribar ciertos mitos y miedos y hacer de este tema un tema que no sea tabú y que sea parte del día a día. Mi tercer recomendado es Sopa de Abuelo. Sopa de Abuelo, el autor es Mario Satz.
Es una novela corta y poderosa porque pone sobre la mesa temas un poco incómodos, que es la adolescencia, el vínculo con padre y madre, y hay un protagonista que es un abuelo que salva a esta adolescente, y no es que la salva de la adolescencia, la salva de un vínculo problemático con la alimentación. Este abuelo, a partir de la cocina y la pintura, va a acercarse a esta adolescente y va a mostrarle las maravillas de la vida y sobre todo los vínculos amorosos. Es un libro que recomiendo mucho porque habla de la autonomía de los adolescentes, habla de las decisiones que cada uno toma sobre su propio cuerpo, sobre sus vínculos, y problematiza un poco la vida cotidiana, pero que también tiene sus sabores, y este abuelo lo viene a poner de manifiesto con una sopa. Haber tenido esos libros, sí. Hubiera sido bueno. Cuéntamelo todo, me interesó mucho. Sí. Están buenísimos. La verdad que las recomendaciones de Vera siempre son acertadas. Pero bueno, yendo un poco más a la literatura erótica adulta, D.H. Lawrence, que acá están las obras completas, pero nos interesa especialmente El amante de Lady Chatterley, que es el que generó, con el que empezó todo, el que tiró la bomba. Sí, ¿sabés qué? La primera vez que yo lo leí, tendría 14 años, fue la única vez que lo leí. Era adolescente y sentí realmente, ahí sentí que yo estaba como cruzando, leía y miraba por arriba del hombro como diciendo que nadie me vea leyendo esto. Leyendo porque se me arma. Sí. Bueno, a propósito, yo te quería contar un poquito de la historia de Lady Chatterley, que no de la historia, sino de lo que fue la historia de poder publicar este libro, que el autor no lo pudo publicar en su Inglaterra natal, sino que lo pudo publicar recién en 1928 en Florencia, en Italia. Muchos años después. Porque en realidad era considerado un libro obsceno. ¿Por qué? Porque hablaba del placer femenino, ¿entendés? Porque era lo único que hacía era hablar de una mujer que disfrutaba del sexo, exigía... Y lo iba a buscar. Y lo iba a buscar, sí, exactamente. Y era algo considerado absolutamente, en aquel momento, pero era mucho más que eso, porque él lo que hacía era también criticar esas estructuras tan arquetípicas y tan cerradas que tenía la sociedad británica. La cosa es que por el 1950 y pico en Estados Unidos deciden publicarlo entero, sin las censuras con las que sí se había podido publicar en otro momento. Bien. El tema es que viene la censura y agarra todo. Estaba ya todo en el correo para ser distribuido en las librerías y dicen no se puede publicar porque este libro es obsceno. Con la tirada ya impresa. Todo. El asunto es que, la imprenta, la editorial que lo estaba lanzando, va a juicio. Finalmente el tribunal decide que no es obsceno y se logra publicar. Eso que hace que en Inglaterra, Penguin en ese momento diga, nosotros también. Obvio. Y con ese antecedente logran publicarlo. Pero lo más interesante es que eso le abrió la puerta a otra cantidad de escritores de literatura erótica o con escenas obscenas, como se llamaban en ese momento, como Henry Miller. Si no, en ese momento no estaban pudiendo publicar. Gracias, Lawrence, por lo mucho que has hecho por todos nosotros. Y lo último, para terminar, porque estoy hablando mucho, mirá lo que encontré en mi biblioteca heredada de mis abuelos. La primera, Lady Chatterley. Este libro, y era de María Angélica Moreno de Correa, la abuela Queca. La abuela Queca tenía la primera, así que yo muy orgullosa de mi abuela, que no sé en qué año, 1900 cuánto, pero debe haber sido hace mucho, tenía este libro. Así que yo voy a leer no el original. Muy bien. ¿Vos te acordás que yo hoy te hablé del post-porno? Sí, y me dejaste la duda, porque no tengo ni idea de qué es. Vamos a averiguar qué es. Dale.
Bueno, estamos con Porno y Posporno, que tú escribiste, fue editado en 2009, no sé cuándo lo escribiste, pero fue editado en 2009, donde vos hablás de alguna manera del concepto de porno y de lo que viene después. En ese concepto de porno vos resaltás 2 libros que para vos fueron mojones, que yo no conozco, que es Fanny Hill o Memorias de una mujer de placer y Los pecados de las ciudades de la llanura, que en inglés suena mucho más divino, pero lo dejamos así. ¿De qué tratan? ¿Qué son? ¿Por qué vos considerás que son libros que marcaron de alguna manera la historia del porno? Bueno, Fanny Hill es la historia de una prostituta. Hay una relación homosexual ahí que en las ediciones posteriores siempre se quitaba y recién se restauró al final de los años 60 o durante los años 70. Es decir, que es un libro que evidentemente está en el borde de lo que puede y no puede decirse. No hay que olvidar que la homosexualidad estaba penada a partir de Enrique VIII con la pena de muerte en Inglaterra, que recién en el siglo XIX empezó a amortizarse y al pobre Oscar Wilde al final del siglo XIX le tocaron 3 años. Entonces es un libro muy divertido de leer además. Y por otro lado, el otro es Pecados de las ciudades de la planicie, en realidad es un anónimo, porque sería impensable que eso estuviera firmado por alguien, que es una serie de aventuras que tienen que ver con la prostitución masculina en el Londres de mediados del siglo XIX. Y es un libro muy bien escrito, apasionante, por alguien evidentemente bastante erudito, porque conoce la literatura latina antigua, etc., ¿no? Otra cosa increíble que no sé si mencioné en algún momento es que Fanny Hill es de 1748. Claro. Es como impensable, ¿no? Sí. No te sorprende, me mirás con cara de que no. Bueno, pero depende de los criterios históricos que se tomen. Por ejemplo, en la Edad Media de repente podía haber relatos relativamente pornográficos o muy eróticos y que eran tolerados. El asunto es que con el advenimiento paulatino de cierto puritanismo, entonces esas posibilidades quedaron cortadas, ¿no? Vos en algún momento hablas de lo erótico ligado al arte y lo pornográfico ligado a un producto de consumo. Sí. Explícame un poquito de eso. Bueno, todo es histórico, o sea que en realidad te diría que lo pornográfico es una barrera móvil, o sea, lo que era porno, no sé, Madame Bovary era considerada inadmisible en mediados del siglo XIX, entonces después ahora es impensable que esa novela haya sido censurada. Entonces es como una frontera móvil y a mí me interesó mucho el porno porque de algún modo delata cuál es la situación social, cultural, lo que se tolera y lo que no se tolera en un cierto momento y en otro y en otro y en otro. Por otra parte, el porno es algo que ya no tiene relieve en la literatura, porque en la literatura se puede publicar cualquier cosa. Ahora el porno se referiría solamente a las imágenes a partir de los años 50. Eso te iba a preguntar. La última novela que tuvo problemas en relación al porno o esto, la publicación por ser novela erótica sería Lolita de Nabokov. Y después de Lolita ya tiraron la chancleta y ya los jueces no se encargan de censurar y de atender la literatura. Los únicos que censuran la literatura o lo consideran porno admisible o no son los medios. Son los medios o los editores, según sus intereses. Pero hoy en día el juez ya no interviene demasiado en la parte porno, ¿no? ¿Y el post-porno? Bueno, el post-porno sería como un interés de renovar ciertos clichés de la narrativa porno que son, digamos, muy comerciales, muy convencionales, y hacer a otro tipo de producto, por ejemplo, lesbianas o homosexuales en situaciones nuevas que no tienen que ver con el porno, digamos, la expectativa tradicional del porno. Entonces es un campo abierto donde estamos, digamos, en medio de una tarea muy grande, muy amplia, en que lo que, además, como te digo, lo que era porno ya hoy no lo es una frontera móvil, ¿no?
en esto de que ahí tenemos tantísimo para elegir, si vos tuvieras hoy que recomendarnos 1, 2, 3 libros de literatura erótica o porno, lo que vos quieras, ¿qué me dirías? Tenés que leer esto. Lolita. Lolita me parece que es una de las mejores, verdaderamente mejores novelas del siglo XX y una de las mejores novelas escritas en inglés, a pesar de que Nabokov es ruso. Su mujer era profesora de inglés y le corregía todo. Yo diría que Lolita me parece una novela completamente redonda, tuvo un éxito absoluto, pero al principio no se pudo publicar en Estados Unidos ni en Inglaterra, solamente en París, por una editorial un poco subterránea, y después recién accedió al gran público y se fue abriendo camino, fue aceptada, ¿no? ¿Por qué te parece por qué para ti esa novela es tan importante? ¿O te gustó tanto? Bueno, por la escritura. Por otra parte, la historia es muy escabrosa porque es un señor mayor que está teniendo una aventura sexual con una niña. Sí, entonces, yo lo leí, me hizo sentir como... Bueno, no tuve mucho rapport. Nabokov divide al sexo femenino en dos. Dice que una son las lolitas, sí, que tienen caderas de muchachos, que no se han desarrollado como mujeres y eso es lo que le fascina. Y después tienen las señoras, que serían otro tipo, ya, la feminidad completamente desarrollada. Esa era su visión. Bueno, también sí, es la visión de Onetti en Uruguay. Sí. Lo mismo. Las mujeres que le atraen todas tienen zapatos de hombre y caderas de muchacho. Bueno, yo tengo un libro sobre eso también. ¿Cómo se llama? Así vamos a recomendar. Andrógino Onetti. Andrógino Onetti. Sí. Vamos para ahí entonces. Muchísimas gracias. De nada, gracias a ti. Bueno, bien este libro de porno y posporno dio para un montón. Echavarren tiene... quedado charlando más. Sí, me hubiese quedado horas con Echavarren. Me interesa mucho el otro libro que él nombra, medio como ahí al final, en algún momento. Sí, Andrógino Onetti, porque es algo que yo había notado, pero que no lo había podido verbalizar como lo contó él. Esa cosa que tiene él de que le gustan las mujeres púberes, ya cuando crecen y tienen curvas y quedan embarazadas, son repugnantes. No sabía eso de Onetti, sí, la verdad, ni idea. Bueno, habrá que investigar un poquito más. Pero ahora te invito en nuestro próximo bloque, sí, a ver nuestro librómetro sexy y hablar de Garche. Garche. Que el erotismo en todos lados. Acá en la galería hay unos libros divinos para consultar. Espectaculares. Mira, tenemos esta Erótica Universalis, que es increíble. Es en blanco y negro, unos dibujos hermosos de todas las posiciones habidas y por haber. Y todos los tipos de amor, sexual, romántico. Bueno, más bien... Es como un libro del saber, orgías, hay de todo. Hay de todo, lo que quieras. Bueno, vamos a dejarnos de tanta imagen explícita y vamos a la lectura explícita. Estuvimos hablando con Juan Sclar, el autor de Garche. Es una compilación de cuentos que hace Juan Sclar sobre eso, justamente, diferentes situaciones en las que la gente garcha. Exactamente, gracias, me complementas muy bien. Así que te invito a ver la entrevista. Contame cómo fue todo ese proceso tuyo de comienzos en la literatura erótica. Antes que nada tengo un problema, y es que el término literatura erótica me parece un término equivocado. Bueno. O sea, es un término que yo también lo uso, constantemente, porque es el término que hemos heredado. Pero es un error, creo, tratar de conceptualizar un género literario por los efectos que produce o debería producir. Explícamelo. Es decir, imagínate que el género policial se llamara restituyente del sentimiento perdido de la justicia.
que es uno de los efectos del policial. Uno cuando lee policial, si a los malos los atrapan, hay un sentido de restitución de la justicia. Eso es un efecto posible del policial. Bien, la literatura erótica, si vos decís, le estás diciendo a esa literatura que tiene que erotizar. Y lo que yo creo que es que la literatura que trata sobre sexo no tiene por qué erotizar de modo obligatorio. No. Es decir, es uno de los efectos posibles. La literatura que yo escribo creo que es sobre sexo. Ahora bien, cuando uno escribe sobre sexo puede generar, por supuesto, que un efecto de erotismo, por supuesto que también asco, risa, indignación, una respuesta moral, empatía, ternura o pena. Entonces, yo entiendo que está bien, cuando ponemos sexo inmediatamente se genera la idea de que esto es literatura erótica, pero yo no sé si escribo literatura erótica. El relato que mencionaste, que se llama Los putos no juegan al rugby, está incluido en un libro que se llama Garche, que editó Orsay, que tiene también un texto sobre zoofilia. Yo no espero que los lectores que lean Los perros se eroticen. Diría que un porcentaje muy bajo de la población y la población lectora se va a erotizar con escenas de sexo explícito donde se incluyen animales. Entonces, el problema es decir, bueno, ¿es Garchi literatura erótica? Y no lo sé. Creo que es un texto que más tiene que ver con la moralidad. A mí me gustaría, no sé si ocupar un lugar, pero intentar generar una literatura que involucre sexo, pero también sentimientos e historias de amor. Porque es raro que la gente tenga sexo y no se enamore un poquito. O no le pase algo. O no tenga bronca, o no tenga asco, o sea... Otra cosa con la que yo históricamente lucho, que es lo que llamo el dilema del videoclub. Cuando uno en los años 90 iba a un videoclub, tenía por un lado películas... aparte. Claro, para el porno. Y otro sector para las películas románticas. Y es muy raro porque en general el sexo está involucrado en historias, de amor, de afecto o de historias de algo. Es raro que la gente simplemente toque la puerta y diga boom, 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 llegó el carnicero, vamos a coger. Es muy raro eso. Entonces, ¿por qué escindimos sexualidad de afecto? ¿Y por qué generamos dos géneros filmográficos diferentes? Y además los separamos por género. Dijimos porno para varones, historia de amor para mujeres. Y a mí, esa es mi lucha. Yo creo que cuento historias de amor. Historias de amor donde la cual la gente coge. Qué raro, qué llamativo. ¿El sexo está sobrevalorado? Ya, después de ya 10, casi 15 años de estar escribiendo sobre esto, investigando sobre esto, creer que hay respuestas generales para el sexo es una causa perdida. Hay muchísimas maneras de vivir el sexo, y lo que diría sobre todo es que no hay una manera, o ya no existe una manera predominante, ya no hay una manera central de vivir la sexualidad, porque no hay una manera ni siquiera central de vivir la cultura. Entonces, ¿está sobrevaluado? No sé, a mí me gusta mucho. Yo no creo que yo lo sobrevalúe. A mí me interesa. Lo interesante de la literatura es que se mete en el cerebro, de uno. No quiero dejar afuera al erotismo, pero me interesa más el sexo en toda su infinita problemática. Escribí sobre la sexualidad de las embarazadas en ese mismo libro, sobre el sexo entre niños en la infancia, que también es algo que existe. Hay instancias de sexualidad en la infancia, yo por lo menos las viví, yo por lo menos las vi, y sobre eso me gusta escribir. Es un mundo complejo y áspero que algunos los entretendrá y algunos los erotizará y algunos simplemente les dará asco.
Pero es que el sexo está con nosotros desde que nacemos, nos atraviesa durante toda la vida. Sí. Entonces, bueno, sí. cómo lo vivamos según las diferentes etapas va en nuestra historia. Bueno, pero ¿cuántos textos hay donde hay escenas de sexo explícito entre niños de 10 años en la literatura contemporánea? Y que eso esté tratado no como snuff ni como camp, es decir, como no está tratado de un modo violento o bizarro, sino desde una perspectiva cariñosa. ¿Te sentiste censurado? No, cero, para nada. Para nada. De hecho, bueno, escribí este libro que, como te decía, tiene sexo entre niños, con perros. Hay escenas de abuso. Y no hubo ni un tuit de alguien diciendo como cancelen la literatura de Juan Sclar, para nada. Parte de la habilidad del artista es burlar la moral de la época. No va a haber época sin moral. Me parece que el artista tiene que ser lo suficientemente pillo como para pescar la moral de la época y hacer lo que quiera hacer burlándose o esquivando la moral de la época. Gracias, Juan. No, gracias a ustedes por la charla y por la atención. ¿Qué te pareció? Me pareció que me quiero anotar ya a esos talleres que da Juan Sclar, que se llena de gente, son talleres de escritura. En el cuaderno azul, ¿no? El cuaderno azul. Y que escriben desenfrenadamente. Ideal para nosotros, Vir. Sí. Que somos unas desenfrenadas que ahora nos vamos a nuestro espacio ¿De? Librómetro Sexy. Bueno, arranco yo, ¿vale? Sí. Este libro de Marian Engel, Oso, que leímos las dos, lo tenemos acá sí porque lo presté. Y bueno, no ha retornado. Pasó de mí, pasó a otra amiga que no vamos a nombrar. Pero ella sabe. Ella lo sabe muy bien. Exacto. Bueno, Oso es una historia bastante rara. Es una chica que se va a estudiar, que se va a arreglar a una biblioteca de alguien que murió y la va a organizar en una casa abandonada donde pasan cosas y donde un oso va de visita. Y se enamora un poquito del oso. Pasan cosas con ese oso. Cosas Yo lo con que el les oso. digo es que lo leí de un tirón, está muy bien contado, es maravillosa la prosa. Sí, la prosa está bien. Para mí es un lo remé en dulce de leche porque... ¿Te costó? Y que pasen cosas con un oso, la verdad que sí. Así que lo remé en dulce de leche. Bueno, ¿está bien? Bueno, Lolita, me genera sentimientos encontrados, incluso compartirlo acá contigo, porque por un lado está muy bien escrito, eso es innegable, pero de alguna manera glorifica la pedofilia, el abuso de menores. Entonces es un ni fu ni fa, muy bien escrito y un tema y una manera de tratar el tema que me parece que no corresponde. No, yo no lo leí, o sea que No lo leas. y no quiero tampoco. No lo leas. Bueno, Gigi Géry de Colette. Colette es una famosísima escritora francesa del siglo pasado que, bueno, revolucionó de alguna forma porque al ser mujer y escribir sobre estos temas del erotismo, la mujer disfrutando de su cuerpo y todo eso fue como muy, muy de alguna forma controversial. Pero escribió muchísimo, era cantante, bailarina, actriz, todo lo que se te pueda ocurrir. Y también fue abusada, como me contabas hoy. Sí. De alguna manera por su marido, pero... Sí, en un contexto donde el abuso de menores no estaba tan mal visto. No, exacto, donde se casaban muy jóvenes, Sí. Era como de alguna forma... Pero bueno, leímos sus novelas, vos también. Sí, la saga de Claudette. Exacto, las devoramos en su momento cuando éramos jóvenes, de un tirón. Quizás hoy nos resulten no tan así, pero bueno. En nuestro recuerdo lo De leímos un de tirón. un tirón. De esta serie de Annie Ernaux, que son como 4, es literatura que se podría decir erótica. A mí me gustó muchísimo, lo leí de un tirón como todos los de Annie Ernaux que he leído. Es la historia de una mujer que es pura pasión. Es la historia de un amor absolutamente irracional, no hay cabeza, hay puro cuerpo y corazón. Y nada, lo leí de un tirón. Yo ni fu ni fa. Y mirá que me encanta Annie Ernaux. Ni fu No. ni fa. No, ni me acuerdo. Bien. Perdón. Y preséntalo vos. Ah, Esther. cierto. Trópico de Capricornio, de Henry Miller.
Bueno, venía de Trópico de Cáncer, que había sido un éxito. La verdad que yo lo leí hace mucho tiempo. Es la historia de un hombre y, bueno, lo que es su trabajo, su vida sexual. Bueno, está divino escrito. La verdad que es un placer leer a Henry Miller. Yo me lo leí de un tirón. Me gustó muchísimo cómo toca el tema, además, por más que es bastante crudo a la hora de narrar lo que es la parte erótica, no es una cosa que te choquen, y bueno, la verdad que me encanta, es vigente, aún vigente. Sí, yo también tengo recuerdos de ser bastante adolescente, juventud cuando lo leí, y lo remé en dulce de leche. No me enganchó, no me enganchó. Claro, sí, bueno. Capaz que si lo agarro ahora, andas a ver. ¿Qué te dice? Bueno, listo, otro más. ¿Qué estás leyendo, Vir? Estoy leyendo Teoría King Kong de Virginie Despentes. Es un manifiesto feminista que hay que leerlo. Está muy bueno y te voy a leer un fragmento que me pareció súper identificable. Como que siento que estoy por ahí. Mira. Porque el ideal de la mujer blanca, seductora pero no puta, bien casada pero no a la sombra, que trabaja pero sin demasiado éxito para no aplastar a su hombre, esa mujer blanca feliz que nos pone delante de los ojos, esa a la que deberíamos hacer el esfuerzo de parecernos, aparte del hecho de que parece romperse la crisma por poca cosa, nunca me la he encontrado en ninguna parte. Es posible incluso que no exista. Me encanta y me hace acordar a la serie aquella Ama de Casas Desesperadas. Sí. Porque en realidad se presentaban como una cosa que en realidad no existía. No. Era imposible, no había forma, tenían huecos por todos lados. ¿Vos qué estás leyendo? Bueno, yo a raíz de este capítulo me puse a googlear qué era lo que estaba más, cuál era el libro, y me salió Éxtasis, de Noemí Casquet. En realidad empecé a leerlo y debo decir que, no puedo decir mucho porque todavía no lo terminé, pero trata sobre una chica que cuando tiene orgasmos ve el futuro. Entonces, ¡Qué útil! Puede ser útil o puede ser vivido como una maldición. Ella lo vive como una maldición y entonces ella es adoptada, su origen es hindú, entonces bueno, indio más bien, se va a buscar a su familia de origen, a su país de origen, a ver ese porqué, porque se supone que eso viene de una cosa muy espiritual que se transmite como dentro de su familia. Generacional. Exactamente. Sí. Así que bueno, no sé, por ahora lo que he leído es que cada vez que ve el futuro. Bien. No sé. Diferente. Vamos a repartir libros. Dale, ya. Tengo te lo uno pido. que te va a ser muy útil. Si Ay, vos, por favor, ponele, querés armar una orgía. como quien organiza una cena. Exacto. Tú vas a la fuente de la sabiduría, que es el libro de las orgías. Y acá tenés para inspirarte. Varios tipos. Exactamente. Esto no puede faltar en ningún hogar. Tú te lo llevas. Yo me lo llevo. Bien. Perfecto, voy a organizar algo. ¿Qué más? Te invito. También te lo quería recomendar yo. Ah, Perdona, bien. Capaz que ya lo querías agarrar, pero... Sí, está... No, Amague. no. Sí. Es una maravilla. Es Curso Nocturno de Iniciación al Erotismo. Es de Oski, de Libros del Zorro Rojo. Pero está hecho de una forma muy... Es como un pequeño Kama Sutra, pero está hecho de una forma muy, muy divertida y muy cómica. Está buenísimo. Entonces te dice, variaciones del hecho en sí. Yo qué sé, la mujer acostada de espaldas. Mirá, con los flotando. Pies. Exacto, ahí va. Como yo cuando era chica, me encantó. Después tiene otro que es mordidas, Bien. presiones, fricciones y rasguños. Muy divertido, Me lo te va a llevo. encantar. Y bueno, el Kama Sutra, el obvio. El obvio, aquí tenemos dos versiones. Ahí está. Tenemos la versión escrita, con Y- alguna lámina. Y acá tenemos unas láminas que son espectaculares. Mirá lo que son los colores. Mirá esto. Divino. Yo no sé si Yo estás quiero mirando, este. yo no sé si estás mirando los que estás mirando, pero dale, te creo los colores. Sí, ya sé que querés ese. Yo lo que te quiero decir es que el Kama Sutra, contraria, porque todo el mundo habla del Kama Sutra, Sí. es más allá de las posiciones,
es una filosofía del amor al otro, de la entrega y de cómo dar placer al otro. Hay todo un tema más profundo que el mero hecho de las imágenes que, por favor, pasa a las páginas, que me pongo un poco nerviosa. Me quedo con esto. Dale, vos quédate con ese. Yo después te explico la parte que es más integral, ¿no? Exacto, Sí, porque me está. parece que se complementa. Ahí está.